Bienvenidos a una nueva entrevista con otro líder en la tecnología y los negocios en América Latina en su canal, America Digital News TV. Hoy día estamos con Adrián Fis, CEO de Practia Internacional. Bienvenido, Adrián. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Adrián, porque tienes una experiencia amplia, más de 25 años, en una industria que es fascinante, la RPA, la Robot Process Automation, que es fundamental para la eficiencia de la empresa. Entonces, cuéntanos, ¿qué hace Practia desde sus orígenes y hoy día en unos pocos minutos para esta audiencia que no conoce a Practia? Bien. Bueno, Practia es una empresa de tecnología, ¿no? Nuestra misión en la vida es que la tecnología realmente dé valor a las organizaciones y al negocio. Vivimos por y para eso. Hace 25 años nacimos como una iniciativa de 3 PhD en Computer Science que vuelven a Latinoamérica con la visión de crear una consultora de excelencia en temas tecnológicos y de apoyo a las organizaciones. Y bueno, hoy nos dedicamos a eso. Dentro de nuestros servicios core, ya hace 5 años incluimos temas de automatización de procesos de negocio. Si bien Practia viene haciendo temas de automatización desde que nacimos, digamos, mi primer proyecto en Practia hace 22 años fue de automatización, pero el foco y el core en temas de RPA y automatización de procesos de negocio surge allá por el 2017. Y hoy, digamos, creo que es uno de nuestros fuertes en el mercado latinoamericano. Muy interesante, especialmente porque tu experiencia incluye, tú hiciste un posgrado en España, en Estados Unidos, en Japón, son realidades distintas en cómo ha evolucionado RPA en esos países, así que sin duda te voy a preguntar más, pero partamos con lo más básico, ¿sí? Partamos como, ¿por qué se habla tanto hoy día de automatización RPA? Bien, hoy, digamos, nosotros consideramos que RPA es la columna vertebral de la transformación digital, que también se habla muchísimo hoy, digamos, es una terminología completamente utilizada en el tema de transformación digital en las organizaciones, y creemos que RPA es la columna vertebral de una transformación digital. Es la automatización en búsqueda de eficiencia, disminución de costos, disminución de errores, aumento en la velocidad de respuestas al mercado, etc. Es una tecnología que ha venido con un crecimiento. De hecho, es la tecnología que más rápido ha crecido en la historia en la historia tecnológica, digamos, ¿no? Y más que nada tiene una promesa muy fuerte de optimización de negocios, etcétera, digamos, ¿no? A lo largo y a lo ancho de la cadena de valor de la organización puede aportar valor. Entonces eso lo hace muy sexy a las organizaciones y digamos, hoy en nuestra visión hay casi más del 90% de las empresas a nivel Latinoamérica que hemos encuestado están o iniciando o escalando o planificando de empezar en el corto plazo una iniciativa de RPA. Cuéntanos, por ejemplo, una empresa que comenzó su proceso de RPA y qué tipo de resultados puede esperar en el corto plazo, en el largo plazo. Bien, inicialmente lo que nosotros estamos viendo en el mercado es que las organizaciones se acercan a RPA con una visión muy fuerte de disminución de costos, de optimización de costos, de ser más competitivos disminuyendo costos. Sin embargo, desde nuestra visión no es el único beneficio ni el más importante que pueden lograr haciendo automatización basado en RPA y otras tecnologías. O sea, la automatización nos está permitiendo generar beneficios como aumento en las ventas, beneficios tales como la generación de nuevas unidades de negocio dentro de la corporación, y tenemos ejemplos de implantar automatización que han generado que la empresa empiece a generar nuevas oportunidades completamente diferentes de negocio, nuevos nichos de mercados, etcétera, y todo derivado de un buen programa de automatización implementado ágilmente. Ahora, para una empresa que está partiendo su proceso, que lo tiene en mente, que le parece interesante esta entrevista y que quiere agregar eficiencia, que quiere que sea parte de su estrategia de transformación digital, como comentaste al principio, entonces, ¿cuáles deberían ser los primeros pasos
en este proceso de automatización con RPA? Bien. Sí, eso es súper importante porque pensar bien cómo hacerlo para nosotros es clave. O sea, ya te digo, nosotros venimos trabajando con temas de automatización desde hace 5 años, ya 2021 va a ser el 5.º año en que estamos tomando esto muy seriamente, con una metodología armada, con partnership con las principales plataformas a nivel mundial, etc. Y nos damos cuenta que hoy hay una brecha muy grande entre aquellas organizaciones que hoy están haciendo correctamente un camino hacia la automatización y aquellas que están sufriendo un montón de traspiés, muchos inconvenientes y que no están viendo los beneficios, etc. ¿no? Entonces, como tú mencionabas al principio, todo el mundo está hablando de RPA, todo el mundo quiere hacerlo y todas las organizaciones están apuntando a implementarlo. Si ya no lo están implementando, en el corto plazo lo van a hacer. Sin embargo, hay una brecha enorme entre aquellas que lo están haciendo bien y los que están haciendo mal. Y creemos firmemente que esa brecha en esa implantación va a impactar en la competitividad del negocio de esas empresas. Las que lo están haciendo bien van a ganar varios casilleros en competitividad en el mercado y las que lo están haciendo mal van a sufrir no solo en su programa de automatización, sino también en su estrategia digital y también en su llegada al mercado. Digamos. Entonces, los primeros pasos son esenciales. Y ahí te puedo mencionar algunos puntos. Tener una buena estrategia, es una verdad de perogrullo, pero sabemos que no todas las organizaciones se lanzan a automatizar con una estrategia pensada de corto y mediano plazo. Elegir bien su plataforma tecnológica, puedo hablar mucho sobre esto también. Elegir correctamente qué automatizo. Ese es un gran punto que estamos viendo que muchas empresas están tomando decisiones incorrectas, o sea, están automatizando los procesos incorrectos, o sea, procesos que realmente no van a generar beneficios. Y ahí hay mucho conocimiento atrás de por qué elijo lo que elijo automatizar. O sea, no solo pensar en RPA, o sea, hoy RPA ya es casi un commodity como plataforma tecnológica para automatizar, sino pensar más en Hyper Automation, pensar en otras tecnologías más allá de lo que es RPA. Y sobre todo, un último tip así que estamos viendo es no pensar la automatización como algo separado de lo que es mi plan de sistemas, mis plataformas tecnológicas actuales. ¿no? Esto tiene que integrarse. Hay una visión bastante vieja, pero que todavía conservan muchas empresas, de la automatización es algo separado, es algo en algunos casos hasta temporal. Los robots van a trabajar algo hasta que el área de sistema venga e implante una mejor alternativa, un mejor sistema, por lo cual los robots están por allá y mi estrategia de sistema está por aquí. Ese divorcio hoy no es bueno. Nosotros vemos que pensar separado estos dos mundos no tiene ningún sentido y nuestra sugerencia es que todos los componentes de la Hyper Automation o RPA, etcétera, sean parte del mapa de sistemas de la organización, como un todo. Esa palabra que dijiste, Adrián, es clave, la integración, porque el desafío de las empresas que tienen un CRM en una plataforma, tienen un ERP en otra, tienen desafíos tecnológicos no resueltos en ninguna de estas dos, de logística, operaciones o finanzas, entonces tienen un Excel aparte, e integrar eso se integra manualmente, por supuesto, salvo que tengan cierto tipo de módulo de RPA que le ayuden a conectarlo, y después están las APIs, que es otro mundo, y después está la web, entonces, y después viene ciberseguridad, y entre medio el proyecto estratégico de transformación. Entonces, cuando tú dices integrar, eso es clave. Entonces, ¿cómo le ayudarías a una empresa que quiere empezar su proceso a elegir bien, como tú decías mismo, en que puede elegir la empresa correcta que le ayude en todo este proceso, o que ayude una empresa que solo le ayude en una parte inicial y no le permita escalar? Entonces, ¿cómo le ayudas a tomar esa decisión de elegir la empresa correcta? Bien, tocaste varios puntos que son claves, digamos. Desgraciadamente, en los últimos principales drivers para tomar decisiones ha sido el costo. Y hemos visto que eso en algunos casos ha llevado a decisiones incorrectas de la plataforma. Elegir hoy una plataforma que te acompañe solamente por el precio puede costarte muy caro, ni siquiera en el largo plazo, al corto plazo.
Entonces, hoy hay cientos de estudios que muestran cuáles son las plataformas claves y las que hoy están siendo las más seguras, las más integradas, las que más evolucionan, las que más escalan, las de más fácil implementación, etc. Hoy hay dos grandes players, Automation Anywhere y UiPath, que son, digamos, los líderes del mercado, pero a su vez estamos viendo la irrupción de grandes marcas como Microsoft e IBM, por ejemplo, que están haciendo mucho ruido en el mercado de automatización y de hyper automation en este momento. Y por otro lado, de nuevos players muy interesantes que vienen a generar una disrupción rápida, ofreciendo robots muy poderosos a casi costo cero. Es decir, hoy hay una combinación muy grande de posibles plataformas. Y mi recomendación antes de seleccionar esa plataforma es que puedan acceder a todos estos informes, Gartner, Everest, etcétera, que están hoy disponibles para todo el mundo y poder tomar la mejor decisión en base a las necesidades específicas de la empresa. Ustedes entonces son una empresa de tecnología, pero al mismo tiempo son una consultora, y la fusión de las dos es clave para elegir entonces a un partner en todo el proceso. Es la consultoría y la implementación con la tecnología correcta. Y usando otras plataformas que son más grandes para llevarlo a cabo. Entonces, ¿puedes darnos una visión de cómo ha ido evolucionando este mercado de consultoría, de implementación en los últimos 25 años? Sí, bueno, evolucionó bastante. Hoy hay muchos jugadores nuevos, digamos, sobre todo, por ejemplo, las consultoras tradicionales han visto generado una disrupción en su negocio, por lo cual se han metido también en el mundo de la implementación de procesos de automatización de procesos, etcétera. Hay nuevos jugadores pequeños, medianos, etcétera, por lo cual hoy un cliente tiene la posibilidad de seleccionar el partner que lo acompañe en su proceso, en su camino de automatización entre diferentes alternativas, o sea, desde las Big Four hasta empresas más de nichos y pequeños. En particular, nuestro posicionamiento es una consultora 360. Nosotros apoyamos desde definir la estrategia hasta acompañarnos en la implementación, escalamiento del proceso de automatización, etcétera, digamos, ¿no? Y lo hacemos desde esta visión dual que tú mencionabas, desde el punto de vista de la consultoría, de apoyarlos en todo el camino estratégico y táctico de la definición de un proceso de automatización para lograr los beneficios. Estamos hablando de beneficios de ahorros de millones de dólares, de aumentos en el revenue, de beneficios que directamente le pegan a la última línea del estado de resultado de una organización, hasta la implementación tecnológica y el desarrollo de los robots, implementación y operación, digamos. Y en esta fase inicial de consultoría, entiendo que ustedes llevan ya más de 2 años realizando estudios de RPA y cuál es el impacto que tienen las organizaciones. ¿Podría comentarnos de esta iniciativa? Sí, exactamente. Acabamos de publicar el segundo informe que hicimos. El primero lo hicimos en el 2019, el segundo lo hicimos a fines del 2020 sobre el estado de la práctica de RPA y automatización en Latinoamérica. Veíamos que había muchos informes respecto a cómo estaba evolucionando el mercado de automatización, pero que tenían un alcance global, ¿no? Hechos por grandes consultoras, Gartner, etc. Entonces vimos ahí la necesidad un poco hacia nosotros para entender nuestro propio mercado y entender qué es lo que estaban reclamando y requiriendo nuestros clientes, y también para ofrecerlo a la comunidad. Entonces hicimos un insight, ya publicamos, como decía recién, la segunda edición, que está público, lo pueden bajar desde la página de Practia. Y creo que en este segundo informe, que justo está atravesado por la pandemia, hemos visto cómo la automatización se ha acelerado como respuesta posible hacia la pandemia, cómo la automatización ya está permeando. El informe
cubre creo que cerca de 250 empresas en Latinoamérica importantes y ya casi el 65% de esas empresas encuestadas están en un proceso ya de iniciar fuertemente y escalar fuertemente la automatización. Desgraciadamente no podemos decir que todo ese porcentaje de empresas está obteniendo los beneficios esperados. Esto es la brecha que yo comentaba antes entre los que les están haciendo bien y los que no lo están haciendo tan bien y están generando traspiés. Ese porcentaje a nivel global, nosotros tenemos un socio con el que trabajamos temas de automatización en la región que es Bain, consultora Bain. Ellos hicieron un informe a nivel global y ese número en el mundo, en empresas importantes a nivel mundial, está más del 80%. O sea, tenemos un nivel de rezago importante en la implementación de automatización, más o menos del 20% en Latinoamérica con respecto a lo que se está haciendo a nivel mundial. Y por último, el objetivo de este insight es generar este tipo de tips y transmitir el know-how que nosotros lo vemos a través de los proyectos que ejecutamos día a día para poder cada vez más evolucionar la práctica. Muy interesante que lo publiquen, de hecho lo vamos a colocar aquí abajo, el link exacto de Practia, donde pueden descargar, revisar, informarse de este informe. Y aprovechando, me gustaría preguntarte cuál es alguno de esos consejos o elementos más fundamentales del informe que son importantes para que conozca nuestra audiencia. Bien, vuelvo al tema que me saca el sueño, el hecho de tener un montón de empresas que nosotros vemos que están haciendo esto no de la manera adecuada. Y uno de los principales puntos que encontramos en el informe, y está bastante destacado ahí, es el hecho de, creo que te lo mencionaba anteriormente, el hecho de cómo elegir realmente aquellos procesos a automatizar. Uno tiene un presupuesto de inversión para poder dedicarle a esto y ese presupuesto de inversión va a ser aplicado a la automatización de ciertos procesos, ¿no? Y hoy vemos que las organizaciones están siguiendo un camino, la mayoría, un camino de selección de procesos que yo llamo bottom-up, es decir, entro, miro la organización, miro la cadena de valor, veo cuáles procesos son lentos, manuales, no son óptimos, etc. Y digo, bueno, ok, estos procesos son los que voy a, de alguna forma, aplicar la automatización para hacerlos más eficientes, ahorrar costos, mejorar la calidad, asegurar compliance, etc. Ese approach, si bien, digamos, no es erróneo, está dejando muchísimo dinero sobre la mesa, ¿no? Nuestra invitación a nuestros clientes es pensar completamente diferente la búsqueda de qué automatizar. Es empezar a pensar, hacernos la pregunta, digamos, y pensar seriamente cuáles son los principales puntos que hoy están afectando mi negocio, mi competitividad, mi estado de resultado, mi línea final, etc. Y cómo la automatización me puede ayudar a resolver esos problemas. Y es una pregunta que hecha de esta forma cambia completamente la búsqueda de aquellos procesos que vamos a automatizar. Porque en vez de ir a buscar procesos manuales e ir a automatizarle el proceso otra vez a un área que está haciendo actividades manuales, estamos encontrando, digamos, procesos mucho más, y tal vez procesos nuevos que le van a dar muchísimo mayor valor a la organización donde podemos aplicar directamente la automatización. Por ejemplo, procesos de ayuda a las ventas, ¿okay? Y son procesos nuevos, ni siquiera estamos automatizando un proceso que ya existía, sino estamos implementando un proceso completamente nuevo que nace automatizado 100%. Y esa visión, digamos, que complementa la otra visión de ir a buscar procesos que hoy no son óptimos, es la que hace que nuestro portafolio de iniciativas de automatización genere muchísimo valor. Y estamos viendo hoy que, sobre todo en Latinoamérica, la mayoría de las empresas solo están pensando en ir a ver cuáles son los procesos manuales y automatizo eso. Y realmente ahí no está el valor de la automatización. Entonces, ese es uno de los puntos claves que analizamos en el Insight y que bueno, en nuestra metodología para acompañar a las empresas en su journey de automatización, que se llama Smart BPA, lo tenemos muy claro, digamos. La búsqueda de qué automatizo tiene que venir como una respuesta a esas dos áreas.
No sé si me expliqué, digamos, ¿no? Pero... Sí, me saltan varias preguntas. Por ejemplo, Adrián, ¿cuál dirías tú que es el cuello de botella, esa limitación dentro de la empresa que le impide ver con claridad cómo responder esa pregunta clave que tú hiciste? ¿Qué procesos mejorar? Porque quizá si uno le pregunta al gerente de logística, tiene problemas urgentes que debe resolver este mes, esta semana, este mes, con el crecimiento que ha tenido, en fin. Entonces tiene una serie de problemas que son distintos al gerente de finanzas, que su CRM no conversa bien con el ERP, y después está el no sé qué, el gerente general, que puede que haya sido un gerente comercial o un gerente general muy exitoso a la fecha, pero la restricción de presupuesto que tú muy bien mencionabas lo limita a tomar una decisión estratégica de largo plazo en estos temas y va resolviendo entonces el problema por parte y termina siendo más costoso. Entonces, ese insight tuyo de cómo hacer este cambio cultural en la empresa, partiendo por arriba, por supuesto, ¿es el principal limitación o hay alguna otra que tú te gustaría mencionar para invitar a la audiencia a que revise mejor cómo responder esa pregunta fundamental? Sí, yo creo que lo principal es lo que tú mencionaste recién, es cambiar la pregunta. O sea, y tú pusiste un ejemplo muy claro, digamos. O sea, al gerente de logística no hay que ir a preguntarle cuáles son tus procesos poco óptimos. Al gerente de logística hay que preguntarle eso, pero además, cuáles son tus dolores en el inmediato. Necesitas responder en este mes un incremento o un decremento de ciertos aspectos. Entonces hay que ver exactamente cuáles son los dolores de negocio que tiene el área. ¿Okay? Eso es lo primero, cambiar las preguntas. Y después, para responder en base a un presupuesto de inversión acotado, como obviamente todas las organizaciones tienen, cuál es el mejor conjunto, ahí nosotros nos valemos ya de metodologías completamente probadas de portfolio management que permiten un análisis de costo-beneficio y permite hacer un ranking muy claro de cuáles son aquellas iniciativas que tienen esa mejor ecuación de costo-beneficio, no importa de qué área sean o lo que fuese. Entonces, ahí eso ya está inventado de alguna forma y no viene del mundo del RPA, sino que viene del mundo del portfolio management, con fronteras eficientes y varias metodologías matemáticas que podemos tranquilamente usar y que si bien digamos, suenan complejas, son muy fáciles de implementar y permiten definir cuál es el mejor conjunto de iniciativas que hay que poner en el camino de automatización. Déjame entonces terminar, Adrián, yo quería preguntarte sobre la tecnología. ¿Qué plataforma recomiendas? ¿Qué tecnología? En fin, pero veo que esa pregunta es completamente irrelevante sin entender antes los pasos previos, esta consultoría, responder bien esas preguntas básicas que hacías. Entonces mi pregunta es más bien, ese proceso, esa consultoría además requiere de confianza, ¿sí? De confianza en el proceso. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que está entregando Practia tal que conviene entrar en este proceso de diagnóstico, de entendimiento, de profundidad antes de embarcarse en la implementación de la solución y elegir las tecnologías que sirvan en el largo plazo? Bien, perfecto. Exactamente, digamos, aquí la tecnología es la herramienta que claramente tiene que ser muy bien seleccionada, pero es la herramienta que implementa una estrategia. Es la herramienta que implementa un buen conjunto de iniciativas de automatización. Y si ese conjunto de iniciativas de automatización no está bien seleccionado, no hay herramienta, por más que compremos la mejor del mundo, que nos resuelva eso, ¿no? Entonces, claramente, esto es algo integral. No es que la tecnología no sea importante, la tecnología es clave, porque elegir una tecnología escalable y segura, etcétera, es clave, pero no es condición suficiente para tener un proyecto de automatización exitoso. En lo que refiere a Practia, yo diría que uno de los pilares que podemos ofrecerles a nuestros clientes es el foco. Nosotros venimos trabajando con automatización específicamente desde que iniciamos, como decía, desde hace 25 años. De hecho, por ejemplo, creamos nuestro primer robot
particular para automatizar. Lo creamos en Chile hace más ya de 10 años. Es un robot que automatiza no solo temas de software, sino también temas de hardware, tiene un brazo robótico, etcétera, que hicimos en conjunto en un proyecto de innovación en conjunto con Cencosud, que le ahorró más de $500,000 en el primer año de implementación a Cencosud cuando lo implementamos, y hoy está implementado en múltiples empresas de retail en toda la región, ¿no? Entonces, tenemos mucha experiencia en temas de automatización, creando nuestros propios robots. Hoy, además, somos partners de las principales tecnologías. Tenemos el mayor nivel de partnership con UiPath, con Automation Anywhere, con Microsoft y con otros vendors, por lo cual la parte tecnológica la manejamos muy bien. Hace 25 años que nos venimos pegando contra la tecnología y conocemos muy bien el tema. Pero a su vez, en este marco metodológico que yo te comentaba, que armamos hace ya más de casi 5 años, le incluimos estos aspectos de negocio, le incluimos estos aspectos estratégicos y de definición de cuáles son las mejores iniciativas y cómo hacer gestión del cambio organizacional, cómo abordar el factor humano en los temas de automatización, etcétera, etcétera. Y hicimos de eso invertimos muchísimo en armar bien la metodología y en probarla en clientes, y hemos tenido muy buenos resultados. Entonces yo creo que ese foco, ese expertise, es el que hoy podemos poner, digamos, en manos de nuestros clientes para que puedan asegurar el éxito, digamos, y ser parte de aquel grupo que hoy puedes lograr beneficios y a su vez tener un diferencial en el mercado por tener una buena implementación de un proyecto de automatización, ¿no? Muchas gracias, Adrián, por compartir toda esta idea estratégica e incluir a RPA como parte fundamental de la transformación. Me encantaría preguntarte si alguien en la audiencia quiere saber más de Practia, cuál es la mejor forma de contactarlo a usted, de tener esa sesión inicial de consultoría, qué tipo de empresas son las más apropiadas para trabajar con Practia. Perfecto, la mejor forma de contactarnos es simple, digamos, es contacto@practia.global. Seguramente aparecerá por acá el mail, es la mejor forma. En mi caso particular, si me quieren contactar por LinkedIn, Adrián Fiz, o afiz@practia.global es mi dirección de mail, así que más que feliz de poder conversar con esto. Para mí este es un tema que a mí me apasiona, así que totalmente disponible para hablar con los que quieran discutir sobre este tema, que además da para mucho, ¿no? Hay para hablar horas sobre cómo hacer esto y cómo evolucionar, y el mercado está cambiando constantemente y hay nuevos players entrando, y es muy apasionante, ¿no? Excelente, comparto ese entusiasmo. Entonces te dejo invitado en unos 6 meses más, o en fin, para hablar de nuevo en el futuro con otros casos interesantes como el que comentabas de Cencosud o otras empresas que utilizan RPA como parte fundamental de su estrategia de eficiencia, ahorro, costo, transformación digital. Y con eso terminamos esta entrevista con Adrián Fiz, gerente, CEO de Practia Internacional, que compartió con nosotros hoy día como otro líder en tecnología y negocios en su canal América Digital News TV.